Buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar. Ya. Bueno, la columna vertebral. La columna vertebral o espina dorsal, un sinónimo que a veces lo pueden escuchar, se extiende desde el cráneo hasta la pelvis. ¿Sí? Cuando hablamos de pelvis nos referimos a las caderas. Son 33 huesos individuales que se denominan vértebras. Las vértebras se apilan en un grupo una sobre otra. ¿Ya? Entonces vamos a tener las vértebras de la región cervical, o sea el cuello, las del tórax, donde van a ir todas las costillas, ¿sí? Las lumbares, que no sé si el mouse se verá ahí, que son muy importantes. Bueno, todas son importantes, pero las lumbares son más importantes en el sentido de que acá van a ser el nervio ciático, que es el que va, gracias a este nervio vamos a poder caminar, sentir el movimiento, sentir los dolores. Sí, es muy importante. El sacro, que antiguamente, antes de la evolución del hombre, eran vértebras separadas y luego se fusionaron entre sí y quedó una sola, que es el sacro. Se hablaba que eran 3 o 4 vértebras, que bueno, se fusionaron y quedaron como el sacro. Y el coxis. El coxis es el último huesito que a veces cuando uno se golpea o se cae es muy doloroso. También en algunos libros se va a encontrar como sacrocroxígeos, o sea, como que algunos autores lo van a nombrar juntos, sacrocoxis como uno solo. Las dos son válidas, o sacrocoxis o sacrocoxis, ¿sí? Porque igual el coxis está unido al sacro. No hay una separación o un cartílago como vamos a ver en las cervicales, en las torácicas o las lumbares. Bueno, término, cervicales, cantidad 7. El área es el cuello y se abrevian como el C1 y C7. Torácicas, 12. Área del cuerpo, el pecho o tórax. Denominación T1 a T12 de tórax, ¿sí? Lumbares 5 a 6 en la parte baja de la espalda, pero más vamos a hablar en la región lumbar. Denominación L1 a L5 de lumbares. Sacras 5, lo que yo le explicaba anteriormente, fusionadas, o sea, unidas. Área del cuerpo, la pelvis. Abreviatura S1 a S5. Coxis, ¿sí? El hueso pequeño, cantidad de vértebras 3. Dice que son 3, pero se ve como uno solo pequeño. Pero son 3 en teoría, con muy buena vista. Área del cuerpo es la parte final donde empieza la nalga, o rabadilla más popular. No tiene abreviatura el coxis. Bueno, las vértebras cervicales C1 y C7. La columna cervical se divide en dos partes, la región cervical superior, que es la C1 y la C2, porque son muy importantes, ya vamos a ver, y luego la C3 a la C7. O sea, si bien es un conjunto de vértebras que son solamente las cervicales de la 1 a la 7, ya están subdivididas en dos partes. Como dije recién, la C1 y la C2, y las inferiores de C3 a C7. O sea, vamos a tener dos grupos, que es la C1 y C2, que son solamente dos vértebras, y el resto el segundo grupo. La C1, que acá viene lo importante, se denomina atlas, y la C2 se denomina axis. De la columna cervical, las preguntas que podrían ir en el examen tienen que ver con estas dos vértebras, el atlas y el axis. El tema del occipucio no se preocupen, que eso lo vamos a saltar. ¿Por qué? Porque es también conocido como el hueso occipital, ¿sí? Entonces occipucio casi no se usa, entonces dejémoslo así. ¿Por qué el hueso occipital? Porque es el que va a articularse, es el hueso del cráneo se va a articular con el atlas, ¿sí? Y a su vez el atlas con el axis. Ellos van a formar la articulación que nos va a permitir girar el cuello, mirar a la izquierda, a la derecha, levantar la cabeza, bajar la cabeza. Entonces, el atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia como C1. Esta vértebra sostiene la cabeza, tiene un aspecto diferente a otras vértebras y el atlas es un anillo óseo
formado por dos masas laterales, unidas en la parte frontal y posterior por el arco anterior y el arco posterior. Acá donde se ve el mouse, se ve bien claro, ¿cierto? Estas cositas que ven acá son las carillas articulares, que se van a unir arriba con el hueso del cráneo, ¿sí? Entonces acá las carillas articulares para el hueso occipital. Acá lo vemos, entonces tenemos un arco superior y un arco inferior. En anatomía nosotros vamos a hablar de un arco anterior, que va a ser este, que va a dar hacia adelante, y el arco posterior. No olvídense de superior e inferior porque no solamente lleva a la confusión. Del atlas entonces vamos a decir que tenemos un arco anterior acá y un arco posterior. Y este serían el cuerpo de la vértebra, ¿sí? O masas laterales o cuerpos unidos por un arco posterior y un arco anterior. Y el axis, ¿qué tenemos de importante en el axis? Lo mismo, como toda vértebra va a tener dos carillas articulares para que se unan con el atlas, ¿sí? Para que hagan juego, por decirlo así. Pero tenemos una cosa importante: la apófisis odontoides o diente del axis. Odontoide, obviamente entienden el término de diente. Es muy importante en anatomía. Normalmente cuando alguien en medicina legal, alguien se ahorca, muere ahorcado, en términos exactos sería asfixia por suspensión, este diente o apófisis odontoide se encuentra fracturado. Y eso ya nos da un indicio de que el cadáver sí realmente se produjo su muerte por esta causa. ¿Sí? Eso nos da un indicio ya que hay una muerte clara. Bien. Entonces, el axis es la segunda vértebra cervical, C2. Es un proceso parecido a un diente sin punta que se proyecta hacia arriba. También se le conoce como el diente o proceso odontoide. El diente proporciona un tipo de pivote y collar que permiten que la cabeza y el atlas roten a su alrededor. Ahí está la importancia de este diente, ¿sí? Él hace que, como todo pivote, hace que uno pueda girar la cabeza, ¿sí? Hace como de soporte para que la cabeza, por decirlo así, el hueso no salga de su eje. Las torácicas son vértebras que aumentan de tamaño de la T1 a la T12, va aumentando, o sea, siempre la T1 va a ser un poquito más fina, menos fina, a comparación de la T2, y obviamente con la T12, que ya va a ser mucho más gruesa. ¿Por qué van aumentando en grosor? No debería decírselos para que usen el cerebro, pero tiene que ver con el soporte del cuerpo, con el peso del cuerpo, de lo que es tanto los músculos del hombro, tanto ya la parte cervical, tanto del el peso del hueso del hueso del cráneo, ¿sí? Entonces es por eso que van aumentando el grosor para tener más resistencia. También yo no sé si se los dije que cuando le grabé la clase de cráneo, es importante que lo sepan, el cráneo igual tiene mucho agujero, sobre todo los senos frontales y paranasales. Senos se le dice porque son huecos, están vacíos, tienen una membrana nomás. Y todo eso, la función es para que sean tan huecos y que tengan celdillas algunos huesos del cráneo para alivianar, si no sería un cráneo muy pesado. Y obviamente las vértebras no podrían sostenerlo. Entonces dijimos que las vértebras torácicas van aumentando su grosor a medida que vamos descendiendo. La T1 va a ser mucho más fina que la T12. Bien, acá tenemos una vértebra torácica ya de costado, ¿sí? Donde tenemos el cuerpo de la vértebra, acá está mirándolo desde arriba, el proceso espinal, que es una espina, ¿sí? Que esa es la que uno puede tocar atrás, si uno quisiera tocarlo, se tocan. Faceta transversa, que sería esto, no nos importa ya, esto no es tan, ya va a ser importante. Ustedes tienen que saber nomás que hay un cuerpo y una espina, ¿sí? Un cuerpo y una espina.
Y acá también vemos las carillas articulares. Acá lo vemos en una cara lateral o de costado, donde vemos el cuerpo, su grosor. Acá vemos las carillas articulares, ¿sí? Que en las vértebras torácicas van a haber otras laterales. ¿Por qué? Para las costillas. Y acá está la lámina, ¿sí? Faceta laminaria o lámina. ¿Ya? Entonces, esta se va a ir, ustedes ya la pueden tocar. La caja torácica está unida a las vértebras torácicas. En la T11 y la 12 las costillas no están adheridas y por eso se llaman costillas flotantes. Esto va a ser una pregunta también. El rango de movimiento de la columna torácica está limitado debido a una gran cantidad de conexiones de las costillas. Y eso tiene que ver con los procesos espinales. Con la espina que yo les dije que se toca hasta que se ve acá, esa permite que no, hace que no haya un gran movimiento, sino habrían desplazamientos que podrían ser complicados para la salud. Acá tenemos una vista posterior de la caja torácica, ¿sí? Y ahora vamos a las lumbares, L1 a L5. Las lumbares varían de tamaño de la L1 a la 5. Es lo mismo que pasa con las torácicas. Van a ir aumentando de grosor y de tamaño por un tema que ya les expliqué, que tiene que ver con el peso. Tienen que sostener un peso. Estas vértebras cargan con la mayor parte del peso del cuerpo y el estrés biomecánico relacionado. Por eso siempre hablamos de lumbalgia o citalgia, que viene de ciático. Pero cuando hablamos de dolor lumbar no sabemos si está relacionado o no al ciático o a los músculos, entonces se habla de lumbalgia, o sea, dolor en la inflamación y dolor en la región lumbar. Los procesos espinales son horizontales, ¿sí? y de forma mucho más cuadrada. Los agujeros o forámenes intervertebrales, pasajes neurales, pasajes porque ahí pasan los nervios, ¿sí? Por eso tienen ese agujerito, por ahí van a pasar los nervios, son relevantemente grandes, pero la compresión de la raíz nerviosa es más común que en la zona torácica. Obviamente que va a haber, cuando hay una compresión de los nervios, va a ser mayor porque ahí llegan todos los nervios, más allá que en el tórax. Acá tenemos una vértebra lumbar, ¿cierto? Acá está el cuerpo, que se ve que tiene un cuerpo, como se fijan acá, mucho más grande, ¿sí? Y más grueso. Propósito de las vértebras. Obviamente ellas varían de tamaño. Las cervicales, que ya lo vimos, más pequeñas. Las lumbares, las más grandes. Importante, las lumbares son las más grandes. Los cuerpos vertebrales son las estructuras de la columna vertebral que soportan el peso. El peso de la parte superior del cuerpo se distribuye a lo largo de la columna hasta el sacro y la pelvis. Las curvas naturales de la columna son cifosis y lordosis, son las que ya vienen de fábrica, o cifótica y lordótica, pero para un tema de aprendizaje vamos a dejarla en cifosis y lordosis. Son las dos curvaturas que tenemos naturales, ¿sí? Provee resistencia y elasticidad en la distribución del peso corporal y las cargas axiales sostenidas durante el movimiento. Esa es la función de esas curvaturas que tenemos, ¿sí? Una cifosis y tenemos una cifosis, que ya lo vamos a ver, y una lordosis. O sea, una hacia adentro y la otra hacia afuera. Tiene que ver con el equilibrio, con la mecánica para el soporte del peso. Otro tipo de curvas ya son patológicas, ¿sí? Ya tiene que ver con una posición o quizá un problema de nacimiento. Pero estas son las naturales. O sea, o a veces la lordosis, no sé si lo han escuchado, se puede inflamar cuando hay un problema en el peso, que esa curva se aumente. Y ahí estamos hablando también de un problema. Pero ya saben que las curvas normales, naturales que traemos de nacimiento se llaman cifosis y lordosis. Bueno, entonces, algunas funciones de la columna son, obviamente, la protección. ¿Por qué? Porque la médula y los nervios pasan en los agujeros vertebrales. Entonces, estas vértebras, ese agujero que está rodeado, que lo vimos recién, protege a estos nervios y a la médula.
también a los órganos internos. La columna, al estar puesta, va a proteger a los órganos que estén delante de ella, que son casi todos, desde los pulmones hacia los del abdomen. ¿Ya? Y también es la base para que de ahí salgan los ligamentos, se sujeten los ligamentos, tanto de la espalda como en la parte lateral, se van a sujetar de la columna. Tendones, músculos. Bueno, apoyo estructural, obviamente para la cabeza, hombros, ¿sí? Esto se entiende. Que también nos da la columna flexibilidad, ¿sí? Los huesos producen glóbulos rojos, eso también se ve en la columna, obviamente, y almacenan minerales y calcio. Región sacra de la columna. El sacro está ubicado detrás de la pelvis, ¿sí? Detrás. El sacro está formado por 5 huesos abreviados de la S1 a S5, fusionados en una estructura triangular. Ese es el sacro. O sea, está formado por 5 huesos, pero a la larga ya los 5 huesos no se ven. Se ve una sola estructura triangular, que es el sacro. Alguna vez estuvo formado, alguna vez fueron 5 huesos separados, pero ahora hay algunos que van a decir que en algunos libros que es un solo hueso, pero para que ustedes lo sepan, es un solo hueso, pero que está conformado por 5 huesos unidos entre sí, fusionados. El sacro se acomoda entre los 2 huesos de la cadera que conectan la columna con la pelvis. Ya cuando veamos cadera van a entender esa parte. La última vértebra lumbar se articula, se mueve con el sacro inmediatamente debajo del sacro. Hay 5 huesitos adicionales fusionados para formar el coxis. Lo mismo. Ustedes van a ver un solo huesito, no van a ver esos 5 huesitos así como lo nombra la anatomía. Pero, para que lo sepan, también son 5 huesitos unidos, fusionados. No hay una separación entre ellos y forman el coxis. Entonces, hasta aquí la columna. Ahora les voy a pasar otro video de columna vertebral 2, que es como lo que vamos a hacer es un refuerzo de esta parte.